Buenos días. Esta es la clase 1 del módulo 2 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy comenzaremos con el procesador de texto de LibreOffice, Writer. En primer lugar, vamos a ver cómo descargarlo. Si usted ya tiene instalado Linux en su computadora, es probable que se haya instalado la última versión de LibreOffice en el momento que lo hizo. Eso lo puede comprobar directamente yendo al menú de aplicaciones. Acá tenemos Office y acá veremos las diferentes aplicaciones de esta suite. Acá tenemos LibreOffice Writer. Si no lo tuviera instalado o deseara una versión más actualizada, puede descargarlo desde la página oficial. Para ir a la página oficial, desde un navegador de internet, escribimos www.libreoffice.org. Esto nos lleva a la página de LibreOffice. Acá tenemos Download Now. Y acá tenemos para descargar. Podremos elegir nuestra versión de Linux o también lo podemos descargar obviamente para otros sistemas operativos. Una vez que esté instalado, para ejecutar LibreOffice, directamente podemos hacer doble clic sobre un documento que ya tengamos, un documento de texto, y probablemente se va a abrir, y si no, abriremos LibreOffice desde este sitio. Y acá tenemos la interfaz de Writer. Esta interfaz, por supuesto, es completamente modificable a las necesidades del usuario. Va a encontrar diferentes ventanas y esta es la ventana de edición. A su vez tenemos una barra de título acá arriba, donde figura el nombre del documento y la aplicación con la que estamos trabajando. Vamos a ir a un documento que tengamos abierto, por ejemplo el documento de esta clase. Como vemos acá, L21ODT. La extensión de los documentos creados con Writer es .odt, aunque puede haber otras extensiones de acuerdo a que trabajemos con documentos maestros y otros tipos. Luego tenemos una barra de menú desplegable de donde podemos ejecutar acciones, y también tenemos una barra de herramientas que tienen las mismas acciones que si utilizáramos la barra de menú. Ambos son configurables. Luego tenemos algunos paneles laterales, como acá, que aparece el panel de título, que pueden ser ocultados. Y tenemos el sitio de edición. Una barra de desplazamiento vertical, y también puede aparecer una barra de desplazamiento horizontal si es que ampliamos mucho el tamaño del documento. Como podemos ver acá, tenemos la barra esa se activa en el momento que el ancho del documento supera la ventana de edición. Después tenemos, acá abajo también podemos tener algunas otras herramientas, y tenemos una barra de estado donde vamos a ver diferentes elementos, como por ejemplo la página en la que nos encontramos y el total de página, el número de palabras, caracteres y algunas otras cosas que son configurables. Acá tenemos un zoom también que podemos manejar, aunque la forma más sencilla es mantener apretado la tecla control del teclado y mover la rueda del mouse. Hace el mismo efecto que manejarlo desde este sitio. Veamos cómo abrir un documento de LibreOffice. Podemos desear abrir un nuevo documento o un documento existente que ya tenemos en edición desde hace un tiempo. Para abrir un nuevo documento tenemos diferentes formas. Por ejemplo, a través de este icono podemos desplegar el menú, y acá tenemos documento de texto. Si hacemos clic acá, como podemos ver, se abre un nuevo documento vacío,
y el nombre es Untitled número 2. Deberemos darle un nombre particular. Otra forma de abrirlo es directamente yendo a File, acá en New, Text Document, y también lo abrimos, como podemos ver acá, lo he puesto Untitled 3. Los documentos van quedando acá en la barra de tareas. Acá tenemos, entonces vamos a ir cerrando alguno de ellos. Para cerrarlo tenemos en la barra de título la posibilidad de minimizarlo, maximizarlo o cerrarlo. Acá tenemos el Untitled 3, también lo cerramos. Si deseamos abrir, también cuando abrimos documentos, por ejemplo acá, podemos ir a Open. En Open es lo mismo, nada más que nos permite abrir documentos que ya hemos grabado anteriormente. Como podemos ver acá, nos muestra documentos que reconocemos que son de Writer por la extensión .odt. También podemos abrir documentos desde la barra de tareas. Acá en la barra de tareas tenemos un icono que es una carpeta. Entonces, si oprimimos sobre la carpeta, se nos abre la ventana en la cual podemos elegir y navegar por los diferentes directorios. Si cliqueamos sobre las flechas que se encuentran al costado, vamos a ver los documentos recientemente editados en un listado bastante largo, por lo tanto no tendremos que buscarlo. Lo mismo ocurre si lo hacemos de la barra de menú. Acá tenemos Open, como vimos recién, y acá tenemos Open documentos recientes, donde podemos elegir los documentos en particular. Otra forma bastante útil es si lo hacemos a través de un administrador de archivos. Por ejemplo, acá tenemos un administrador de archivos, podemos buscar la carpeta correspondiente y acá reconocemos que tenemos un archivo que pertenece a Writer por su extensión .odt. Si hacemos doble clic sobre él se va a abrir, y si no, si hacemos clic con el botón derecho, acá tenemos Open with LibreOffice Writer. Si no tuviéramos esta primera opción, acá en Open podemos elegir que lo abra con la opción buscar a Writer. Entonces, en este caso, como ya está configurado, acá nos aparecen otras opciones. Entonces, si hacemos clic sobre esta opción, se va a abrir. Como verá, si sigue, cuando empiece a experimentar, va a encontrar que hay otras formas de abrir un documento, además de la que hemos mostrado. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo guardar un archivo nuevo. Vamos a crear un nuevo archivo, como vimos recién. Acá tenemos un archivo nuevo. Lo queremos guardar. Tenemos varias formas. Una forma es desde el menú. Buscamos Save As. Y acá nos despliega una ventana donde elegiremos el directorio y el nombre adecuado. A su vez también podemos elegir el tipo de archivo. Por defecto lo va a guardar con extensión .odt, pero acá desplegando podemos tener otras opciones, inclusive algunas opciones como la función, la extensión doc o RTF o txt, que son bastante comunes también. A la hora de guardar un archivo nuevo, también lo que podemos hacer es guardarlo con contraseña. Si lo guardamos con contraseña, hacemos clic en este caso. Tenemos que tener en cuenta que este archivo solo podrá ser abierto por aquellos que dispongan la contraseña, y en el caso de que lo haga es importante que usted recuerde la contraseña, si no puede ocurrir que no pueda más abrir este documento. Si lo elegimos con contraseña, cuando oprimimos Save, se nos va a abrir una ventana en la cual entramos la contraseña y la tenemos que compartir, la tenemos que confirmar. Luego de OK, este archivo va a quedar guardado con esa contraseña, y para volverlo a abrir necesitaremos introducirlo. Otra opción es directamente acá desde este icono. Acá vamos a Save As y tenemos exactamente lo mismo que vimos. Veamos cómo guardar un archivo ya existente.
Acá tenemos un archivo que estamos editando correspondiente a esta clase. Para el guardado tenemos diferentes opciones, como siempre, por supuesto, es desde el menú de aplicaciones con Save, y como podemos ver acá, tiene asignado una combinación de teclas que es Control y S. Por supuesto, estas combinaciones de teclas se pueden modificar de acuerdo a las necesidades. Ya vamos a ver más adelante cómo cambiarlo. Entonces, una opción es directamente desde el menú de aplicaciones con Save. Otra opción es a través del teclado, manteniendo apretada la tecla Control y S o la combinación que haya fijado, y si no, a través del menú de la barra de herramientas. Acá tenemos Save, como podemos ver. Si este icono presenta un círculo rojo, quiere decir que hemos editado el documento, pero no hemos guardado los cambios. Entonces, si oprimimos este icono, vemos que ahora el icono aparece sin el círculo, indicando que no tenemos nada nuevo en el documento. Una opción de grabado de documentos también es como template o como plantilla. Nosotros, cuando abrimos documentos, acá tenemos template, y acá en template tenemos diferentes formas, por ejemplo, para hacer un CV, para cartas, etc. Pero podemos crear nuestros propios templates. Supongamos que abrimos un nuevo documento y nosotros le insertamos, por ejemplo, un encabezamiento donde queremos que aparezca esto, y a lo mejor le insertamos una marca de agua, de manera que nos quede un documento de este tipo y siempre queremos utilizarlo. Entonces, esto para guardarlo, nosotros venimos acá a Template, Save, lo guardamos dentro de alguna carpeta, por ejemplo My Templates, y le ponemos, por ejemplo, WNR. Acá lo podemos fijar como por defecto. Esto no es bueno porque cada vez que abramos un documento nos va a abrir ese template. Entonces lo guardamos y de esta manera lo tenemos configurado. Si nosotros necesitamos un nuevo documento, lo podemos abrir. Acá, cuando abrimos, como podemos ver, en New, también lo podríamos hacer de este sitio. Cuando abrimos, acá tenemos nuestro template, y si lo abrimos ya lo tenemos configurado. Esto es bueno cuando tenemos plantillas que son bastante complejas, que tienen iconos, que tienen marcas de agua, etc. Una opción de guardado de documentos que es muy interesante es el de guardar con versiones. Es habitual que cuando trabajemos, por ejemplo, con un documento, vayamos guardando diferentes documentos con el mismo nombre y números, por ejemplo, como este L21, guión 1, guión 2, guión 3, indicando que son versiones sucesivas, o poner la fecha. Writer da la posibilidad de guardar versiones del documento. Vamos a ver un ejemplo. Pongamos, acá tenemos un nuevo documento que lo vamos a guardar en el escritorio con el nombre versiones. Entonces tenemos este documento. Supongamos que hacemos una edición de este documento en el cual hemos escrito algo y bueno, finalizamos nuestra sección. Entonces, si nosotros vamos acá a versiones, acá podemos poner guardar una versión. Le ponemos un comentario, por ejemplo, decimos, bueno, es edición del día sábado, última y para corregir. Podemos poner un comentario. Entonces acá se guarda una versión. Lo cerramos. Entonces si nosotros luego de esto hacemos alguna otra edición, agregamos algo que nos pareció
adecuado, por ejemplo, pero esta introducción tenemos que analizarla. Entonces, bueno, podemos ir acá a Versions, ponemos guardar una nueva versión, ponemos nueva a revisar. Acá se creó close. Si nosotros terminamos nuestro trabajo y cerramos el documento y volvemos a trabajar al día siguiente o cuando sea, abrimos nuestro archivo, se va a abrir el último. Pero, por supuesto, en este caso con 2 líneas sería fácil de decidir, pero supongamos que hemos editado un archivo y luego nos dimos cuenta que todo lo que hicimos un día no está bueno y debemos volver a la versión anterior. Entonces, directamente nosotros podemos venir acá a Versions, donde vemos que tenemos las versiones grabadas, esta con la explicación. Entonces decimos, no, lo que yo quiero volver es a esta acá. Entonces volvemos a esta versión. Que se hable solo como lectura, pero nosotros podemos editar. Entonces acá tenemos la versión original. Entonces uno puede guardar diariamente cuando trabaja nuevas versiones y de esta manera volver hacia atrás a una versión anterior sin la necesidad de ocupar espacio en nuestra computadora grabando diferentes archivos, porque al grabar cada archivo nuevo estamos ocupando mucho lugar en nuestras unidades de almacenamiento. En cambio, de esta manera sigue siendo un solo archivo que tiene todas las versiones en su interior. Lo que vamos a ver ahora es cómo exportar un documento. Exportar un documento tiene algunas diferencias con salvar un documento. Cuando supongamos que tenemos acá un documento que lo guardamos en el escritorio con el nombre documento de texto, por ejemplo. Acá lo tenemos. Si nosotros escribimos algo y guardamos, como ya hemos visto, van siendo guardados los cambios siempre dentro del mismo documento con la extensión ODT. Si este documento lo cerramos y lo volvimos a abrir, encontraremos toda la información y aparte lo podremos editar con facilidad. Cuando lo exportamos puede ser que perdamos algunas características, no el formato visible, sino algunas características que luego no podremos editar. Una de las formas más comunes de exportar un documento es en formato PDF. Para exportar un documento en formato PDF tenemos varias formas. La forma más sencilla es a través de la barra de herramientas. Acá tenemos un icono. Si oprimimos el icono, nos va a guardar automáticamente, como podemos ver acá, en formato PDF con el mismo nombre del documento. Si ponemos Save, lo va a guardar. Otra opción es ir desde la barra de menú a Export. Si acá ponemos Export, la diferencia es que si utilizamos Export, acá nos va a dar diferentes opciones de exportar el documento, desde formatos que son imágenes como JPG o PNG, y acá elegimos PDF y lo podemos exportar. Por supuesto, también en Export tenemos la posibilidad de acá Export As, podemos export como PDF o directamente como PDF. Si ponemos directamente como PDF, es equivalente a usar el icono acá de la barra de tareas. Pero si ponemos Export as PDF, se nos abre una ventana que tiene diferentes opciones que vamos a ir utilizando, que podemos exportar todo el documento, algunas páginas en particular, la selección que hayamos hecho y fijarle una gran cantidad de características a la hora de guardarlo. Por supuesto, siempre lo más sencillo va a ser, si lo que queremos hacer es generar un documento que no se altere con el envío y que tampoco se altere cuando se abre en otra computadora, la mejor opción es hacerlo directamente en formato PDF. Es muy común que generemos un documento y se lo enviemos a alguien. Estos documentos lo podemos enviar del administrador de correo electrónico, simplemente eligiéndolo de una carpeta en particular, pero también tenemos la opción para hacerlo desde Writer. Si nosotros estamos editando un documento, directamente acá podemos ir a Send y acá tenemos enviar por email el documento.
Si abrimos esto, se nos marca todo el documento y acá se nos abre el administrador de correo, donde tenemos ya el subject, que coincide con el nombre del archivo, y ya tenemos hecho como un attachment el archivo. Solo resta colocar la dirección de correo electrónico de la persona y enviarlo. Otro aspecto es la impresión de documentos. Si tenemos una impresora unida a nuestra computadora, podemos imprimir los documentos. Tenemos dentro del menú de aplicaciones 3 opciones, que son Print Preview, Print y Print Setting. Print Preview nos permite tener una visión preliminar, que prácticamente es igual a la que tenemos, pero que podemos presentar de diferentes maneras y observar cómo va a salir exactamente. También la opción Print Settings nos permite elegir impresora y fijar propiedades con respecto a la calidad y al tipo de papel, y también dentro de las opciones podemos fijar diferentes tipos de opciones. Estas opciones de impresora, Print Settings, también se puede hacer, por supuesto, desde el menú de aplicaciones. En Settings tenemos acá Printers, y de acá podemos, eligiendo las propiedades, también podemos fijar las propiedades de nuestra impresora. Y la última opción es Print, con el cual le vamos a dar la orden a la impresora para que lo haga, donde podremos fijar de diferentes formas respecto a la cantidad de hojas, fijar si imprime todo, imprime ciertas páginas, etc. Acá tenemos varias posibilidades de configuración que oculte ciertos textos, etc. Otro detalle muy importante es las propiedades del documento. La propiedad del documento nos permite acceder a una ventana en la cual tenemos una descripción general con el nombre del documento, el tipo de documento, la localización, el tamaño, cuándo fue creado, cuándo fue modificado, el total de horas dedicado a la edición y cuántas veces se ha ingresado. Después tenemos una ventana que habitualmente está vacía, pero podemos llenar, de descripción, en el cual tenemos un título, un subtítulo, podemos poner palabras claves, comentarios. La parte muy interesante es la parte de estadísticas, que nos indica la cantidad de páginas, la cantidad de tablas, imágenes, objetos incrustados que se encuentren en el documento, la cantidad de párrafos, palabras, caracteres, etc. Muchas veces son útiles a la hora de escribir un trabajo para su publicación, en la cual tenemos ciertas limitantes. Otro aspecto importante cuando trabajamos con Writer son las ayudas. Si vamos a Help, acá tenemos LibreOffice Help. En LibreOffice Help, si lo abrimos, encontraremos una ayuda tema por tema, pero puede ocurrir que nos diga que no está instalado. Tenemos la posibilidad, por supuesto, de instalarlo o no. Si lo deseamos, directamente podemos entrar a las consultas online, que es lo recomendable para no ocupar lugar en nuestro disco. O sea, si entramos acá, vamos a ir directamente a la página de LibreOffice, donde acá tenemos las opciones de lo que queremos ver. De todas maneras, si lo quisiéramos instalar, lo podemos hacer, como ya hemos visto en el módulo 1, a partir de Synaptic. Si entramos a Synaptic, buscamos LibreOffice, nos va a seleccionar una gran cantidad de archivos.
pero buscamos, acá tenemos LibreOffice y acá tenemos LibreOffice Help en diferentes idiomas. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, en español, acá tenemos LibreOffice. Lo único que tendríamos que hacer es, como ya sabemos, marcarlo para la instalación y luego, yo no lo voy a instalar para no ocupar lugar, y luego aplicar Apply. La apertura de más de una ventana, podemos tener diferentes ventanas abiertas. Si vamos acá a Window, acá vemos los documentos que tenemos abiertos, pero podríamos abrir una nueva ventana. ¿Qué hemos hecho acá? Acá tenemos, si vemos acá arriba, tenemos un archivo que se llama L21 y acá tenemos uno L21.2. O sea, estos dos archivos, estas dos ventanas pertenecen al mismo archivo. Muchas veces es útil, por ejemplo, este que es el 2, lo tenemos abierto al principio del documento y este lo tenemos abierto al final. Muchas veces podemos ajustarlo de esta manera. Y tener los dos documentos uno a la par de otro, porque quizá tenemos que hacer alguna sincronización. Entonces, acá nos ponemos en este documento. Este es el documento, en este caso el L21, que lo tengo abierto en la página 18, y este es el mismo, es el L21, la otra opción, que lo tengo abierto en la página 2. Entonces puedo controlar ciertas cosas si necesito chequear cosas que están más al principio con cosas que están más al final.